En este screencast vamos a exponer los principios generales para la resolución de los balances de materia sin reacción. Podemos contabilizar en este algoritmo una serie de unos 9 pasos aproximadamente, los cuales nos permitirá enfrentar cualquier problema de balance de materia sin reacción en una única unidad. Recordar que en realidad la fórmula general de balance de materia es que la sumatoria de todas las entradas de masa a un proceso debe ser igual a la sumatoria de salidas de flujos de masa de ese mismo proceso. Así que es una ecuación muy sencilla, no tiene raíces cuadradas, integrales, diferenciales o cosas así. Simplemente es una igualdad entre lo que entra y lo que sale. Eso también, esa igualdad entre lo que entra y lo que sale, hace que no haya acumulación en el proceso, que es lo que en ingeniería química conocemos como una visión de estado estacionario. Bien, entonces el primer paso que nosotros tenemos que efectuar es leer el problema rápidamente para obtener una idea general del proceso. Esto se hace sin prestar mucho detalle a los números, simplemente es para enterarnos de qué es lo que está sucediendo y cuál es el problema y qué es la respuesta que se le debe dar a ese problema. El paso 2 ya es volver a leer el problema, pero esta vez se hace con más detenimiento y resaltando en el problema, encerrándolo con algún color, de alguna forma resaltar los detalles numéricos, detalles de composición, detalles de flujos, detalles de razones, por ejemplo, que me dijeran, esta corriente es el doble de aquella otra. Ese tipo de detalles numéricos nos van a permitir establecer ecuaciones y resolver el problema. Bien, en el paso 3 hacemos un diagrama de bloques, simplemente es una cajita en la cual vamos a dibujar flechas que simbolicen las entradas y las salidas. En este punto no ponemos números ni nada, simplemente un cuadrito que diga qué está entrando y qué está saliendo. En el paso 4 a esas flechitas de entrada y de salida les vamos a asignar una letra, porque como vamos a formular ecuaciones matemáticas, necesitamos que cada variable esté representada por una letra. Pueden ser las tradicionales XY, XY y Z o alguna otra letra que se quiera utilizar. Por ejemplo, si una corriente es la alimentación a un proceso, se le puede asignar la letra A o se le puede asignar la letra F por feed, que es su análogo en inglés. ¿Sí? Igualmente el producto puede ser X, Y o Z, pero normalmente al producto le asignamos la letra P, pero eso es indiferente. La cuestión es que cada corriente del proceso tiene que tener asignada una letra distinta. En el paso 5 tomamos toda la información numérica, lo que hablamos, composiciones, flujos, razones, etcétera, cualquier otro dato numérico, y lo colocamos en el diagrama de bloques que acabamos de hacer. Es muy importante que para cada corriente, si se conoce la composición, se indique en el diagrama. E igualmente, si para la corriente se sabe cuántos kilogramos por hora o cuántos moles por hora están pasando por ahí, también se debe colocar en el diagrama. El paso 6 es que debemos elegir una base de cálculo. La base de cálculo es un número del cual nosotros vamos a partir para hacer todos los cálculos y todas las ecuaciones que vamos a establecer y resolver. A veces en los problemas, alguna corriente del proceso ya nos dicen, vea, la alimentación es de 1000 kilogramos por hora. O nos dicen, necesitamos producir 20.000 kilogramos por día. Si ya nos dan un dato de flujo de masa en alguna de las corrientes, esa debe ser la base de cálculo. A veces más bien los problemas no nos dan información de ninguna de las corrientes, o sea, no tenemos información de ningún flujo de masa, solamente de las composiciones. Entonces, en ese caso, la base de cálculo debe ser un valor supuesto. Normalmente suponemos algún valor de alimentación o algún valor de producción. En el paso número 7, ya establecida la base de cálculo, tenemos la
composición de la corriente que es conocida, debemos sacar cuánto va por cada componente. Entonces, por ejemplo, si yo supiera que la alimentación es 1000 kilogramos por hora y aparte de eso también yo supiera que la alimentación es 50% agua y 50% azúcar, de una vez ya sabiendo yo que van 1000 kilogramos por hora ahí y con la composición ya yo puedo sacar de una vez que van 500 kilogramos de agua y 500 kilogramos de azúcar. Eso lo debo hacer inmediatamente apenas yo tenga el valor conocido del flujo y los valores de las composiciones. El paso número 8 sería identificar claramente al inicio del problema cuál es la pregunta. Esto es muy importante de anotarlo siempre en el encabezado de nuestra resolución, porque entre tantas ecuaciones que vamos a ir resolviendo y tantos cálculos que vamos a ir haciendo, puede ser de que empecemos a obtener valores de las incógnitas, pero no sepamos qué significado tienen o no nos demos cuenta que ya encontramos la respuesta que nos estaban pidiendo simplemente porque no lo teníamos claro desde el inicio, que era lo que teníamos que encontrar y nos fuimos perdiendo en el montón de números y ecuaciones que fuimos haciendo. Entonces al final tal vez uno ya resolvió todo, pero no tiene la respuesta porque no tiene claro qué es lo que le están preguntando. Y en el paso 9, una vez que ya tenemos todos los anteriores listos, lo que nos queda es efectuar los balances de masa general y por cada componente. Simplemente es que las entradas deben ser iguales a las salidas. ¿Okay? Hay algo importante que a veces sucede en los problemas y es que tenemos un componente ligado. El componente ligado es el primer balance que debemos efectuar. ¿Y a qué se refiere el componente ligado? Es un componente que solamente entra por un lado del proceso y únicamente sale por una salida. Si nosotros logramos identificar que tenemos un componente ligado a nuestro problema, debemos hacer el balance de masa de ese componente primeramente antes que cualquier otro, porque normalmente los componentes ligados generan una ecuación que es muy sencilla de resolver y nos va a brindar información adicional sobre el proceso que nos va a ayudar a resolver los subsiguientes esquemas de ecuaciones. Después, del componente ligado, y es importante que no siempre hay componente ligado, pero si hubiera, lo haces de primero. Después de examinar si el componente ligado, se hace el balance total general, o sea, toda la masa que entra es igual a toda la masa que sale. No me interesa cuánto entra de cada componente, sino en lo general. Y por último, hacemos los balances para cada componente. Si yo en un problema tuviera 3 componentes, es decir que yo puedo hacer 4 balances. Podría ser un balance general y un balance por cada uno de los 3 componentes. En total podría montar 4 ecuaciones. Y recordar que lo que me permite a mí resolver las ecuaciones es que si yo identifico que yo tengo 2 incógnitas, necesito entonces 2 ecuaciones. En ese caso podría ser el balance general y el balance de un componente. Si yo tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Si tuviera 4 incógnitas, 4 ecuaciones y así sucesivamente. Esa es la regla del álgebra para resolver sistemas de ecuaciones lineales con n incógnitas, necesito n ecuaciones. Así que si desde el principio, cuando identificamos claramente qué es lo que me están preguntando, si yo al empezar a hacer los balances me doy cuenta que tengo 2 o 3 incógnitas, ya eso me indica cuántas ecuaciones voy a tener que realizar. Y entonces este es el proceso general para la realización de los balances de masa y de energía.